Amics i amigues, entrem en l'última part de la sessió d'avui del Club de Lectura. La veritat és que ja sabeu que intentem sempre acostar-nos a l'autor o l'autora de cada llibre i que siguin ells mateixos els que ens conten realment com ha sigut el seu procés literari de creació. I esta vesprada tenim a nosaltres en Juan Ramon Barat, que és tota una sort, Juan Ramon. Una sort, un privilegi, diguem abans, perquè la veritat és que és una persona molt prolífica, que no pares de crear i de demostrar tot el que fas i aconseguir que estigués a esta vesprada s'ha costat un poc. No massa, però s'ha costat buscar el dia que poguera ser. Nada, buenas tardes y gracias por invitarme. Es un placer venir al Albalat, lógicamente, con vosotros, porque, bueno, soy de aquí, de la zona, de la Horta Nord, i me siento en mi casa, és un placer. Sí, pots trobar-te en ta casa i a part envoltat de llibres, jo crec que és el teu clímax, el teu medi natural. Bé, estàvem comentant precisament que eres una persona molt inquieta, una persona que no para de fer coses, i m'agradaria, abans que entrarem a comentar este llibre, un poc que comentares com entrares tu en el món de la literatura. Sí, bueno, la verdad es que es una cosa bastante curiosa y me da un poco de vergüenza confesarlo públicamente, porque fue por cuestión de amor. Yo estudiaba en un instituto en Moncada, tenía 14 años, era cualquier cosa menos un futuro escritor. Yo pensaba ser futbolista, tocar la guitarra en un grupo de rock y cosas de esas. Pero un día me enamoré de una chica que iba al instituto, una chica de mi edad, y decidí conquistarla con mis armas. Y mis armas pues eran hacer el tonto, y no me salía aquello. Pero un día me enteré de que a esa chica le gustaba la poesía. Así que pensé, pues le voy a escribir una poesía a ver si me la ligo, ¿no? Y empecé a escribir una poesía que era lo primero que yo iba a escribir en mi vida y no me salía un churro, lo reconozco. Así que al final me lo copié. Me copié la poesía de un libro, del libro de texto, era una poesía de Becker, la que dice... ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Y resulta que esa chica tenía los ojos azules. Y dije, esto viene que ni pintado. Así que lo escribí, puse mi nombre, Juan Ramón Barat, se lo pasé y tal. Y luego, bueno, la chica vino a mí, me empezó a reírse de mí. Tío, si te has copiado, se dio cuenta de que me había copiado. Dice, si esto es de Gustavo Adolfo Becker, y estaba en el libro. Y bueno, entonces, bueno, pero en vez de enfadarse conmigo y tal, pues le hizo gracia, empecé a hablar con ella. Oye, al final, en fin, nos enrollamos. Empecé a salir porque ella me preguntó, ¿pero a ti te gusta la poesía? Y yo le dije muy seriamente, sí, a mí me encanta la poesía, es mi pasión la poesía. Y entonces empecé a salir con ella y yo fingía que me gustaba la poesía por estar con ella. Y yo me puse a leer poesía con ella, empecé a leer a Neruda, a Juan Ramón Jiménez, a Machado y demás, para entender algo, ¿no? Para tener algo que decir. Y así pasé un año con ella, leí más poesía ese año, al final acabé aficionándome. No solo acabé aficionándome, sino que además un buen día empecé a escribir imitando a Becker, imitando a Machado, y se me daba bien. Y así fue como me empecé a hacerme escritor, poco a poco, en mi adolescencia. És a dir, que els teus orígens literaris estan vinculats a la poesia, no? Sí. El primer que escrius. A banda que tu podries haver sigut futbolista, perquè la veritat és que sí que has tingut vinculació amb el futbol, no? I t'agrada molt el futbol. Sí. Podries haver sigut actor, perquè també has fet algun paper secundari, ¿no? En alguna película, ¿no? Sí, mira, yo jugué 10 temporadas en la cantera del Valencia. Yo entré en la cantera del Valencia y estuve ahí hasta que una lesión me apartó del fútbol con 21 años. Jugué en el campo de Mestalla 3 temporadas. También hice una película que era El Virgo de Vicenteta, que mucha gente de aquí la conocerá, y Vicenteta está tequeta. Es que la rodaron entre Borbotó, Follos, bueno, por esta zona, ¿no? Salí ahí, bueno, podía haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Y mira, al final pues terminé escribiendo libros. En el món de la literatura y comenzares publicant en versos, ¿no? Poesía. Sí. Yo empecé con la poesía, como he dicho, yo lo mío era la poesía, empecé a escribir poesía. Además, luego, un día aprendí a tocar guitarra. Yo tenía 16 años o así. Aprendí a tocar la guitarra porque teníamos un grupo que cantábamos en la misa los domingos y tal. Era el único sitio donde podíamos actuar, ¿no? Era en la misa. El cura nos dejaba cantar. Entonces cantábamos el Padre Nuestro, el Gloria ahí con la... Era la época de Víctor Jara, Víctor Manuel, Serrat, en fin. ¿Això era en el teu poble? Eso era en Borbotó, donde yo vivía, sí. Borbotó, el camino de Moncada. Y entonces, pues allí, pues en fin, resulta que, os acordaréis de que Serrat, por ejemplo, le ponía música a los poemas de Machado, poemas de Miguel Hernández, en fin, estaba de moda eso de los cantautores.
Y yo pues cogía mi guitarra y cantaba los poemas de Machado y de Miguel Hernández, pues imitando a Serrat. Y yo pues un día empecé a poner música, incluso a escribir letras para mis canciones. Y bueno, yo estaba escribiendo letras de canciones, pero en realidad estaba escribiendo poesía, porque yo rimaba, miraba la métrica, que cuadrara aquello y tal, escribía poesía casi sin darme cuenta, ¿no? Y yo creo que esa fase de mi vida, de mi adolescencia, con mi guitarra y con mis poemas y mis canciones y tal, ya digamos que de alguna forma me lanzó para siempre a escribir poesía. Llegué a la universidad, publiqué unos versos allí en una revista. Y bueno, ya pues poco a poco empecé a publicar libros de poesía, gané unos premios y estuve muchos años escribiendo poesía. Ya pasados los 40 empecé a publicar teatro i novel·la. Anem ahí. Com més hi sé pas, no? Perquè pareix que els poetes es queden simplement en els versos o estan més còmodes en els versos, no? Sí. Com començares tu a estar més còmode també amb la prosa? Sí, es que bueno, yo en realidad he sido siempre buen lector, ¿vale? Yo he sido profesor de instituto. He dado latín, he dado griego, he dado lengua castellana y literatura y mi vinculación con los libros ha sido desde siempre. Yo desde joven, no estudiaba mucho cuando era joven, pero sí leía, ¿no? Y a mí me ha gustado siempre la prosa también. Me gustaba leer novelas, poesía, de todo, ¿no? Y aunque yo estaba publicando poesía en mis años 20, incluso a principios de los 30 años, yo siempre pensaba que alguna vez tendría que escribir alguna novela y tenía como esa asignatura pendiente porque me gusta la prosa, ¿no? Y escribía cositas en prosa, pero no las publicaba. Yo he tenido siempre la suerte de ser bastante cuidadoso y no tener prisas en publicar, porque muchas cosas que que escribe cuando uno es joven, mejor que no las publique, ¿no? Porque es la época de formación. Entonces yo estaba escribiendo prosa, pero no publicaba. Y había escrito bastante, y tenía los cajones llenos de cosas en prosa sin publicar, aunque yo seguía publicando poesía, que era lo mío, ¿no? Hasta que un día, pues un editor me habló de escribir una novela, que era esta precisamente, esta novela que tenemos aquí, que nos ha congregado hoy, que fue mi primera novela. Y me dijo, oye, ¿tú no escribirías una novela y tal y cual, porque tú escribes bien, no sé qué, no sé cuántos? Y bueno, empecé a pensármelo y así salió esta novela, que ahora si queréis hablaremos cómo salió exactamente, que fue esta la primera novela. Y luego ya después de esta vinieron otras muchas. Molt bé, per tant, anem avançant molt ràpid perquè com Anna s'ha explicat anteriorment en l'altre documental que he fet en la sessió, que hem parlat de la biografia del nostre autor, heu vist que és una biografia interminable, incansable, interminable. Per tant, ara anem una miqueta ràpid, però jo voldria, ja l'últim pas que ens queda és com passes de la prosa a la prosa històrica o a inquietar-te, ¿no?, pel tema històric, perquè no sempre t'has inquietat pel tema històric, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esta fue mi primera novela, ¿no? Esto fue así, mira, yo, como he dicho, estaba publicando poesía, ya escribía algo de teatrito, sobre todo teatro infantil y demás, para colegios y eso, y un día un editor que había en Valencia, bueno, que el hombre vive, pero ya está jubilado, se llama Marcos Zacarés y dirigía la editorial Carena, con el que yo había publicado alguna cosita de poesía para niños y tal. Un día almorzando me dice, oye, tú escribes bien, dice, ¿tú no escribirías una novela, que yo tengo una ilusión de que se publique esa novela, yo te la publicaría, yo me voy a jubilar dentro de 3 o 4 años, pero yo antes de jubilarme quiero que alguien haga esa novela? Y digo, ¿qué novela es? Dice, pues es sobre la batalla de Almansa. Este editor es muy valenciano, muy eso. Y dice, sobre la batalla de Almansa, que yo creo que esa novela yo te la publico y tal y cual. Y yo, que tenía nociones muy vagas de la batalla de Almansa, pues dije, bueno, déjame que me lo piense y te contesto en 2 o 3 días. Y me fui a casa y me puse a investigar sobre la batalla de Almansa. Y la batalla de Almansa ocurrió el 25 de abril de este año, de 1707. Pero me di cuenta de que la batalla de Almansa era una batalla dentro de una gran guerra, que era la guerra de sucesión, que es la guerra que da el paso de Austria a Borbones, ¿no?, aquí en España. También está lo de Xàtiva y hay otras muchas cosas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer, digo, la verdad es que, bueno, pues la verdad es bastante interesante. Y sobre todo cuando descubrí a Basset, al protagonista, a Juan Bautista Basset, porque claro, yo estaba buscando algún protagonista, digo, a ver quién, ¿no? Y resulta que doy con Juan Bautista Basset, que es el gran héroe de esta época, y resulta que Basset es de Alboraya, de la huerta de Alboraya. Nada más y nada menos que mi madre es de la huerta de Alboraya, del Clot de Vera, al lado de la ermita de Vera. Incluso hay una alquería que se llama la alquería Basset. Cuando yo doy con Basset digo, esto es una señal y tengo que tirar para adelante como sea, ¿no?
Así que llamé a Zacarías, digo, vamos a almorzar mañana y hablamos del proyecto. Dios. Hablamos, digo, mira, Zacarías, digo, yo escribo la novela, pero no voy a hablar de la batalla de Almansa, voy a hablar de la guerra de sucesión. Y dentro de la guerra de sucesión hablaré también de Almansa, lógicamente, y muchas cosas más. Pero yo creo que la novela tiene que ser ambiciosa, universal, porque la guerra de sucesión es una guerra, la primera guerra mundial, yo creo, que tenemos aquí, ¿no? Y al final me dice, mira, haz lo que te dé la gana, ¿vale? Y bueno, haz lo que te dé la gana, y empecé a escribir esa novela. Y me dijo, pero solo una condición. El título tiene que aparecer el año 1707, porque es el año de la batalla de Almansa. Y bueno, y así se quedó, me pareció bien. De hecho, la primera edición, la que hicimos con Carena, se titulaba, que tú la has leído, me parece, en valenciano, 1707, y lleva un subtítulo que era El sueño perdido. Que era el sueño perdido, que era el sueño de Basset, el sueño de cambiar un poco el destino de, en fin, de las masas pobres, del pueblo y demás. Y luego, bueno, esa fue la idea de escribir esta novela, que fue mi primera novela, que fue histórica, novela histórica. O sea, yo entré en la novela histórica por esta anécdota que estoy contando. Después de esto publiqué una pequeña novela, una biografía novelada de Jaime I, que titulamos Jaime I, el Rey Templario, también con Carena. Y luego ya escribí otras cosas que no tienen que ver con la novela histórica. Escribí una novela sobre tráfico de mujeres, que se llama Infierno de Neón, y por eso me dieron el premio Ciudad de Salamanca. Ciudad de Salamanca, que es una novela que está, a mí, yo creo que esa novela está bastante bien. Bueno, no me hubieran dado ese premio, claro. Y luego empecé a publicar novelas juveniles, porque surgió la posibilidad de escribir novelas para chavales que están en la ESO, en instituto, con 14, 15 años, ¿no? Y como yo era profesor de instituto, yo sabía lo que les gustaba a los jóvenes, porque yo tenía mis alumnos. Y yo sabía lo que les gustaba, el misterio, el suspense, pasar un poco de miedo, aventura, acción, todo eso. Y bueno, entonces empecé a escribir, y escribí una novela que se llamaba Deja en paz a los muertos, que esa, si queréis, hablamos otro día, cuando queráis, que fue mi primera novela juvenil y que también me dieron un premio por ella. Así que nada, pues así que en resumen, que escribo de todo. Sí, la variació. Amics i amigues, com vos estaven dient, és difícil pillar esta persona perquè tant d'escriure i de presentar tant de llibre, la veritat és que li queda molt poc de temps. Sí. Anem a centrar-se ja en el llibre perquè tenim la tentació de continuar parlant d'ell de moltes coses que val la pena fer-ho, però anem a centrar-se en este llibre. Realment el que es crida ja l'atenció és que, sobretot al lector i a la lectora, que entrem en un personatge que en Sagrada no és desconegut del tot, és a dir, és que té informació d'historiadors, sí, que ens apareix una pinzellada, però que tampoc deixa de ser una pinzellada i molt més, però realment sobre esta persona humana, o sobre el somni que es diu... El somni perdut, sí. Està molt poc aventurat i tractat, no? Anem a entrar primer en el que és l'estructura del llibre. Ens agrada parlar amb els autors si realment teniu alguna estructura predeterminada quan escriviu un llibre, concretament este, o el llibre va sorgint i després el tanques. Quines idees predeterminades tenies tu quan...? Sí. Bueno, en la novela histórica, en este caso concreto, ¿vale? No hay mucho margen de maniobra. Es decir, la historia es la que es y tú no puedes engañar al lector, lógicamente. Tú no puedes decir que la guerra civil la ganó la República, ¿no? La ganó Franco. Entonces, hay poco margen, ¿no? Lo que yo hice en este caso fue hacer un pequeño esquema, un pequeño guión. Puedes decidir contarlo de muchas maneras. Puedes contarlo de forma fragmentaria, puedes seguir un hilo cronológico, de muchas maneras. Era mi primera novela, seguí un hilo cronológico lineal y ya está. Lo que sí pensé es que tenía que ir alternando episodios de la guerra y episodios personales del personaje, del protagonista, ¿no? Es decir, hay secuencias o capítulos donde estás hablando de la guerra, el curso de la guerra, y hay otras secuencias o capítulos en los que vemos al Basset humano, ¿no? Con su familia, con sus amores, desamores, su mujer, hijos, no sé qué, amigos, etcétera, ¿no? Y sus tribulaciones como cualquier ser humano. Y esa combinación yo creo que era suficiente para seducir al lector, ¿no es eso? Porque al final el lector se ve seducido si se ve reflejado en los personajes, ¿no? Que sufren, aman, igual que cualquier ser humano, ¿no?
Bien, entonces en esa estructura inicial yo tenía claro esa alternancia, ese contrapunto entre lo bélico y lo más humano, más intimista. Y bueno, pensé que tenía que arrancar de los últimos años del reinado de Carlos II, es decir, la guerra de sucesión, esta comienza cuando muere Carlos II, que era el último rey de los Austrias, ¿no? La noche de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1700. Pero claro, hacía falta algo así como una especie de preámbulo, de pórtico, de presentación, ¿no? de arranque, para que el lector se sitúe en la historia y sepa por qué de la guerra, ¿no? Los últimos años de Carlos II, por tanto, forman ahí, pues no sé, los 3-4 capítulos iniciales. Un lector asiste a, pues, en fin, cómo se va degradando la monarquía de los Austrias, se va degradando, aquello acaba siendo un espacio de corrupción, en fin, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Un espacio de corrupción y de degeneración y de, etcétera, y de intrigas, sí, como ahora, por ejemplo, ¿no? Y cómo después de eso, pues a la muerte de Carlos II, ¿por qué? Porque las intrigas que acaban provocando la guerra europea, ¿vale? Porque es una guerra no española, sino europea. Aquí interviene Portugal, Inglaterra, Alemania, Suecia, Dinamarca, todo el mundo, ¿no? Francia, por supuesto, Italia, todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se pone manos a la obra para poner un rey aquí en España y luego, pues, es decir, arrancamos con los últimos años de Carlos II, estoy diciendo, el porqué de las intrigas en los dos bandos, por qué empieza la guerra, quiénes son los contendientes, y luego el desarrollo de la guerra, lógicamente, y el final de la guerra, ¿no? Y luego hay un epílogo que ya cuenta un poco lo que pasó después y las consecuencias que tuvo la guerra y demás. Por tanto, es una novela de tipo lineal, cronológica. ¿Y tú la tenías estructurada en nombre de capítulos, por ejemplo, el final? ¿Tenías claro el final? No, la verdad es que no. La verdad es que empecé a escribir sin saber si me iba a salir una novela de 300 páginas, de 400 o de 500. Pero es verdad que estaba escribiendo, y estaba muy a gusto escribiendo esta novela, cuando, bueno, hablando con el editor, ya el editor me dijo que no pase, si puede ser que no pase de 300 páginas, ¿vale? Por cuestiones editoriales, ¿no? Que era Zacarés, Marcos Zacarés. Sí. Así que pues empecé a comprimir y deseché muchas cosas que tenía en mente y lo simplifiqué a 300 páginas. A veces también los escritores, y más yo en aquella época que estaba empezando, que también, pues claro, bastante que un editor te diga, cuando estás empezando, oye, te voy a publicar una novela, que para mí eso ya era mucho. Si te dice, oye, pues 300 páginas, de ahí no pases y tal, por cuestiones comerciales, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya está. Y es verdad que luego mucha gente me ha dicho que esta novela, pues aunque la hubiera alargado un poco, a 400 o 500 páginas no hubiera pasado nada. Sí, sí. Però bueno. Ja, però està bé. Sí, clar. Acabem ja un poc esta part externa. Hem de dir al lector i a la lectora que recordar-li que té dues versions, en valencià i en castellà. Jo he llegit les dues versions i la veritat és que, tot i que sospitava, que ara és el que volem preguntar-te, que l'edició original era en castellà però estava més a gust en l'edició en valencià, no? Per tant, voldria preguntar-te quina és l'edició original per a... Sí. Es en castellano. Sí, la versión original es esta, que está recogida aquí, ¿vale? Esta es la original. Aquí está con Algaida, ¿vale? Porque, bueno, como Carena, la editorial Carena, con la que se editó por primera vez, y es la que está en castellano y en valenciano, la que tú leíste en valenciano, pero Carena desapareció, la novela se quedó pues en tierra de nadie y hace unos años, 3 o 4 años, surgió la posibilidad de publicarla con Algaida, ¿vale? Algaida es una editorial que está en Sevilla y claro, Algaida me propuso pues publicarla, pero claro, la versión en castellano, que por cierto era la mía, yo la he escrito en castellano la historia. Y dije, bueno, pues vale, pues muy bien. Entonces, yo no sé si Algaida la traducirá al valenciano o al catalán, no lo sé, o al vasco, no lo sé, no tengo ni idea. Ojalá lo traduzcan a todos los idiomas del mundo, ¿no? Sí. Pero yo la escribí en castellano, tú lo sabes, ¿eh? Molt bé. Era simplement per a que ho saben. Sí. Pero bueno, tengo que decir que la traducción al valenciano está muy bien, ¿eh? ¿Tú estás contento en la traducción? Sí, está muy bien, sí. La hizo Jaume Flor, que es un especialista en traductor, y yo lo que te digo siempre, digo, hay que dar trabajo a los traductores, o sea, que no pasa nada, ¿no? Sí. Entrem ja dins, que em fa por entrar perquè la veritat és que tenim tantes preguntes i tantes coses que no sé com acabarem, però de tantes coses que voldríem comentar. Primer que podríem dir, anem a parlar dels llocs
que apareixen o que són referents en la novel·la, no? El primer lloc central que tenim, és clar que és Alboraya, que ja l'has entrat. Sí. T'ha costat molt reconstruir aquest Alboraya literari? Bueno, me costó mucho reconstruir al personaje Basset, mucho. Empecemos por ahí, porque Basset, de Basset no hay hay muy poquito, hay muy poquito. Es un personaje muy olvidado por la historia y por todo el mundo, por la gente, muy olvidado. Fui a Alboraya a preguntar por Basset, él nació allí, como hemos dicho, y la gente ni siquiera sabía quién era Basset. Para encontrar a alguien que sepa quién era Basset era bastante difícil, entonces no había tampoco en archivos, no había casi nada. Empecé a rastrear como un sabueso, encontré pues poco, no había mucho. Eso por un lado. Entonces, bueno, eso me preocupó al principio, pero luego pensé que incluso era hasta una suerte, Sí, ¿no? Es decir, porque tenía más margen para fabular, es decir, para hipotecar, ¿no? Exacto, margen para inventar, fabular y reconstruir y rellenar los huecos, que es al final lo que es la literatura, porque si no sería historia, una crónica histórica, ¿no? Entonces eso me dio mucho margen de libertad y de creación y eso me vino hasta bien, ¿vale? Porque luego lo que eran las pautas de la guerra las tenía claras. La guerra es la guerra, y bueno, y digamos, los hitos importantes de Basset también los tenía claros, ¿vale? Cuando nace, en fin, las fechas, etcétera, ¿no? La reconstrucción geográfica, por ejemplo, o ambiental, la ambientación de la novela, me costó no demasiado, porque veréis, uno de los ambientes o de los escenarios más importantes es Alboraya, o mejor, más que Alboraya es la huerta de l'Horta Nord, ¿no? Estamos ahora mismo en Albalat, también. De alguna forma se mencionan poblaciones de aquí vecinas como Meliana, Follos. Albalat no es menciona. Albalat no sé, no, tampoco menciono. Pero pasa per Albalat, Sí, quan va Follos ha de passar per Albalat. Es que no puedo mencionar todos, no puedo mencionar Museros, Albuixec. Sí, però Follos sí que la repliegues. Sí. Follos, Meliana, Follos, Almácera salen, sí. pero bueno, da igual porque al final es la huerta, es lo que es, y yo me he criado en una familia de campesinos aquí de Borbotó y mi madre era de la huerta de Alboraya. Yo recuerdo cuando yo era niño que yo iba a la huerta de Alboraya allí. Tu has fet de tot, no? Sí. Gallines, a les vaques, no? Yo he ordeñado vacas, he criado gallinas, todo. Y la huerta, yo me he criado en la huerta. En la huerta de Borbotó, la huerta de Alboraya y la huerta que es la que tenemos aquí. Un té la sensació, quan agafa el llibre, que realment no apareix Alboraya, sinó que apareix part de l'autor. Jo, sense conèixer la biografia íntima de l'autor, té la sensació de que Alboraya és alguna cosa més. Es decir, y tú lo estás diciendo, ¿no? Sí, es que, a ver, ya te digo, mi madre vivía en una alquería el Clot de Vera, y el Clot de Vera está en la ermita de Vera, eso es el Camí de Fondo, el Camí Farinós, en fin, es la huerta yendo a la Malvarrosa, la Patacona, hay una alquería, entonces ahí yo me crié de niño, yo iba a la huerta a trabajar, mis padres tenían los campos de la parte de mis abuelos, en la alquería, en fin. Esa es la huerta que yo he conocido de niño, donde he trabajado de niño, como muchos de mi edad. Y es una huerta a la que, claro, yo le tengo un cariño especial, lógicamente, ¿no? Entonces, cuando yo tenía que describir la huerta de Basset, 300 años atrás, digo, es la misma huerta, tiene que oler igual. Las acequias, los árboles, los frutales, las acequias que van cruzando los campos de chufas o los campos de cebollas. Y esa amalgama de olores, ese cromatismo, esa sensación de que tú formas parte de la huerta y demás, que algunos lo hemos experimentado, pues yo lo he querido trasladar, yo creo que sí, en algunos momentos sí que se ve bastante bien trasladada. Sí, ¿no? perquè es nota que l'autor està posant part d'ell allí. Sí, ahí estoy yo. Sí. I de fet, sense Alboraya no s'entendria la part més íntima de la novel·la, no? I realment el que passa en la novel·la passa tot a Alboraya. Mira que passen coses universals que per la resta de la humanitat seran més importants que el que passa a Alboraya, però realment per a este llibre sense Alboraya no explicaríem ni el principi ni el final de res. Claro, y fíjate, por ejemplo, cuando describo la barraca donde vive la familia, vive en una barraca, la típica barraca de la huerta hace 300 años, y describo tantas alquerías y tantas barracas de la huerta. El típico, por ejemplo, la palmera, el pozo,
el pozo para sacar el agua con la garrucha, en la parra, o por ejemplo, arrimado a la barraca, pues está allí donde están las gallinas, los conejos, está el establo, donde tienen allí pues algún animal, el caballo para la huerta, el montón de arena o el montón de estiércol, que eso es tan típico de la huerta, es decir, es una recreación de la huerta en toda regla. No, eso lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Bé, continuem amb els llocs, que ens interessa sempre viatjar en este club de lectura. I hi ha una altra ciutat, que no en la mateixa dimensió, però que també crec que és destacada, que és Xàtiva. Xàtiva. Per què? Perquè, home, históricamente está claro qué pasa, no te inventas esto, pero ¿por qué te detienes tú ahí? Sí, me interesaba mucho sacar Xàtiva porque el tema de la historia de Xàtiva es terrible, es terrible. Yo sabía que los de Xàtiva los llamaban los socarrats, por ejemplo, ¿no? Pero no sabía por qué. Los socarrats, digo, qué feo. Y lo supe cuando descubrí la historia de Xàtiva. Cuando yo estaba investigando para la novela, pues claro, tú vas viendo batallas por aquí, batallas por allá. Pero cuando descubrí lo de Xàtiva me quedé impactado, ¿no? Es que Xàtiva la pasaron a sangre y fuego, pero literalmente. O sea, es que no quedó ni el apuntador. O sea, es que le pegaron fuego hasta los cimientos. Y había episodios de Xàtiva que me ponían los pelos de punta y... Bueno, fíjate si la destruyeron, que le quitaron hasta el nombre. O sea, la que mataron, encerraron a la gente en una iglesia, no recuerdo si la iglesia de... No recuerdo el nombre de la iglesia ahora mismo. En Xàtiva, encerraron allí a la gente y les pegaron fuego con la iglesia cerrada y les pegaron fuego. Ahí acabaron con todos. Bueno, y no contentos con eso, le cambiaron el nombre de Xàtiva y le pusieron el nombre del rey, del Borbón. La colonia. San Felipe. Felipe V, ¿no? Felipe d'Anjou, San Felipe y tal. Y luego, mucho tiempo después, afortunadamente consiguieron recuperar el nombre. Bueno, ya se había muerto Felipe V, el Felipe d'Anjou. Y recuperaron el nombre de Xàtiva y tal, pero aquello fue horrible. Y luego la anécdota, todo el mundo sabe la anécdota del rey boca abajo que está allí. Porque en el Museo Histórico de Xàtiva, el Felipe V está boca abajo, ¿no? En recuerdo de todo aquello. Me pareció tan impactante todo esto, la historia de Xàtiva, que dije, yo voy a hablar también de lo de Almansa, por supuesto, se habla de la batalla de Almansa, que es muy importante, se habla de Xàtiva y hay otros sitios también de los que se habla. Estem parlant que Alboraya és el cor de la novel·la, però d'alguna manera també reserves un raconet sentimental, no? Perquè ahí passa una relació amorosa determinada, no? Del fill del protagonista... En Xàtiva. Sí, no? Sí. Que és com si deixares un lloc també d'honor, ¿no? A Xàtiva en ese sentido, ¿no? Sí, es que había que darle... había que contar, es lo que decía antes, ¿no? Había que contar no solo la parte bélica, la parte dura, la parte violenta, la sangre, sino que hay que también humanizar no solo los personajes, sino también los escenarios, ¿no? Los paisajes. Hay que humanizar el paisaje, la huerta. Yo cuando hablo de la huerta que decíamos antes, en realidad intento humanizarla, ¿no? Ver qué sentimientos provocan en ti el vivir en la huerta, y eso lo entendemos todos, que vivimos en la huerta. Cuando hablaba de Xàtiva pensaba lo mismo. Digo, es que si me limito a contar solamente cómo queman Xàtiva, no sé qué, está muy bien, pero le va a faltar la parte humana. Entonces, el que el padre Simón, personaje tan importante, esté en Xàtiva, el que Fidel Santa Cruz esté en Xàtiva, el Samaruc o Aurora, son personajes de Xàtiva, ¿no? Que te cuentan en primera persona, te cuentan lo que sufren, lo que viven, lo que les pasa, lo que les ha pasado, lo que les va a pasar, todo. Y bueno, cómo surgen los amores, las tristezas. Eso, de alguna forma, yo creo que eso acerca al lector también a la tragedia de Xàtiva, ¿no? Has tingut alguna vinculació amb la ciutat per a recrear el llibre, o tú a nivel personal? Bueno, no tengo ninguna vinculación personal. Estuve en Xàtiva también, estuve en Xàtiva varias veces, estuve hablando con gente como vosotros, de la biblioteca, de los archivos y demás, luego presentamos la novela allí, porque claro, yo era temeroso de meter la pata, ¿no? De contar cosas que eran mentira y eso, porque luego te pasan factura, ¿no? Si tú cuentas cosas que son mentira, luego te dicen, pajarito, ven aquí, ven aquí. Y eso tienes que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Entonces yo por eso lo de Xàtiva fui allí, hablé con gente, saqué información, me atendieron muy bien, la verdad, y presentamos la novela, y la novela pues a la gente le gustó y demás, sí, yo creo que sí. Passem a un altre tercer espai que es crida un poc l'atenció, que és el del Cap i Casal, que tot i que té una dimensió gran, però estem acostumats a que els autors potser entren a la capital i comencen a descriure-la. No és que no se descriga, però d'alguna manera passa a segon terme. Jo veig més gran Alboraya
que València, per exemple, Sí. no? literàriament estic dient. Sí. Quin era el teu objectiu de traure València? Què volies traure realment de València, literàriament? Bueno, yo creo que Valencia sale bastante bien parada. Sí. Fíjate, tengo aquí un papel que dice este capítulo, el 13, dice: Valencia era una ciudad hermosa. El río Turia la abrazaba por la parte norte. Alrededor de las murallas había huertas y jardines, como los del Real o Ruzafa, donde brotaban abundantes manantiales. Numerosas acequias con aguas transparentes cruzaban sus tierras, en las que crecía toda clase de hortalizas, verduras, legumbres, flores y árboles frutales. El interior de la ciudad estaba protegido por una recia muralla con una docena de puertas orientadas hacia todos los puntos cardinales del reino. Es un ejemplo, es que lo tenía aquí casualmente. Es decir, que, a ver, yo Valencia se nota que quiero a Valencia, ¿no? No, sí. Entonces, sí, a ver, lo que pasa... Hi ha autors que, per exemple, entren a València i se desmesuren, saps? Sí, I sí. tu, sense no prestar-li atenció, perquè hi ha molts detalls de la ciutat que comentes, Sí. no? Però pareix que has optat per un altre, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor no sé. Igual es una apreciación tuya personal, no sé, Ser, Ana, también. lo que puede decir. Sí. Pero yo creo que Valencia también aparece bien retratada. A lo mejor no sale demasiado retratada, porque también contar la guerra de sucesión en 300 páginas tampoco a lo mejor es que da más espacio, ¿no? Si hubiera tenido a lo mejor 500 páginas, pues me hubiera recreado más en determinados... detalls. Jo agraeix que no te recreares tant a València, perquè vull dir que tenim moltes ocasions de recrear-nos a València, no? Però recrear-te amb Alboraya, per exemple, no és tan comú, o recrear-te de la manera que has fet. Sí. O sigui, que jo com a lector ho he agraït, o sigui, no és Bueno. una crítica. No, però no? s'ha notat que tu València l'estimes. Sí, s'ha notat. bueno, Que ho ha- sí, a ver, Alboraya, en realidad no hablo mucho de Alboraya, hablo de la huerta de Alboraya y del mundo agrario, de los agricultores, de los Però amb campesinos. molta intensitat. Sí, una intensidad total porque de alguna forma me veo reflejado mucho en Basset. Claro. Yo soy como Basset, o sea, yo cuando Basset, además la parte humana de Basset, porque es que Basset era hijo de carpintero. Entonces, a ver, situémonos. Finales de 1600, ¿vale? Estamos de unas estructuras sociales, políticas casi medievales. Ahí está arriba está la aristocracia, la nobleza, la iglesia, el alto clero y luego el populacho que no tiene derecho a nada, no hace nada más que pagar impuestos, trabajar tierras que no son suyas y vivir como animales. Nada. Claro, Basset es hijo de carpintero, es hijo de un menestral, o sea, de un don nadie, ¿no? Entonces, claro, cuando Basset empieza a subir en el escalafón militar, por sus méritos propios, lógicamente y tal, y él ve la posibilidad de cambiar la historia, de ayudar a su pueblo, a la gente con la que él se siente hermanado, ¿no? Pues labradores, su familia son labradores, carpinteros, son zapateros. Cuando él ve la posibilidad de cambiar la historia y ayudar a toda esa gente, él se lo cree, además es que se lo cree en serio. Yo lo he querido ver así, porque es que es lo que yo hubiera hecho, lo mismo, ¿no? Veu la possibilitat de fer algo. Y además, por eso hablo de las germanías también, de la primera y la segunda germanía, que la germanía era una especie como de revolución del pueblo, como una especie de revolución francesa a la española, y sobre todo en la huerta valenciana, ¿no? De cambiar la historia, ¿no? Entonces yo, claro, todo eso yo me lo he creído. Yo creo que Basset de alguna manera sí que pensaba en todo eso. Y de hecho se explica, y no quiero contar nada aquí por si alguien que nos está oyendo no ha salido la novela, no quiero contar cómo eso va a tener consecuencias en la propia historia de Basset, vosotros lo sabéis, ¿no? Però bueno, lo dejamos aquí si quieres, o si quieres lo desarrollo un poco más, però... No, perquè anem a entrar ja en el tema dels personatges, que és un tema sempre central de les novel·les, no? Has esmentat un personatge, que és un personatge relacionat amb l'Església, no? En aquest cas el rector d'Alboraya, que acaba en Xàtiva, Simón, no? I voldria que ens comentares un poquet quin és el paper de l'Església, o com la tractes tu l'Església, en un moment que també l'Església era molt dura en molts aspectes, no? Però tu has optat per donar-li un paper més dolç, ¿no? Sí, es que claro, la Iglesia, no solo en aquella época, sino hoy en día, siempre en la historia de la Iglesia con mayúscula, la institución, ¿vale? Se divide en dos partes muy claramente diferenciadas. Está el alto clero y el bajo clero. Entonces, el alto clero va por un lado y el bajo clero va por otro. Y Jesucristo iba por otro. Entonces, el alto clero
el alto clero, es decir, lo que son los arzobispos, los cardenales, etcétera, la Santa Sede, etcétera, esos van a la suya. La suya verán por sus intereses, que seguramente o nunca coinciden con los intereses del pueblo. Es decir, ellos, por ejemplo, el alto clero en la novela se explica muy bien que cobraban sus impuestos o sus diezmos, sus primicias, y todo eso, ¿vale? Y eran dueños de tierras, como verdaderos terratenientes. A lo mejor el arzobispado o el obispo tenían sus tierras y ahí trabajaba gente pues en régimen casi de esclavitud, porque no hacían nada más que, a veces pagaban hasta el 60% eran impuestos. No solamente pagaban a la iglesia, pagaban también pues al ayuntamiento, al noble, al marqués, al no sé qué. Imaginaos la situación, ¿no? Pero luego estaba el bajo clero. El bajo clero, por ejemplo, el padre Simón. El bajo clero, tanto en aquella época como hoy en día, pues está formado por esos curas anónimos o esas monjas anónimas, esos párrocos, sacerdotes, a pie de calle, a pie del cañón, que están aquí en Albalat o están en Alboraya o están aquí y que sirven para, en fin, sí que de alguna forma están más cerca digo, de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Es decir, ayudar al pueblo, ser solidario con los humildes, con los pobres y tal. En el padre Simón se ve claramente. ¿Con sorgís la figura literaria del padre Simón? ¿Compenses? Pues sí, precisamente por un lado porque está bien en una novela también reflejar esta dicotomía que estoy contando de la Iglesia, ¿no? Porque está claro que cuando hablamos de la Iglesia, con mayúscula digo la institución, siempre decimos la Iglesia tal, no, es que en la Iglesia hay de todo, como en todas partes. El alto clero, como digo, va por un lado y el bajo clero va por otro. Yo quería que quedara clara esa diferencia, ¿no? El padre Simón, yo creo que era necesario también porque en aquella época un cura como el padre Simón podía hacer mucho bien para un personaje como Basset, ¿no? Es decir, era una forma de que Basset, cuando empieza la novela y se bate en duelo, Basset no acabe mal. No acabe mal, no hubiera habido novela, claro, porque él mata al otro en el duelo, a él entonces lo meten en la cárcel. Lo normal es que Basset hubiera muerto en la cárcel, hubiera muerto o lo hubieran ejecutado directamente. Entonces, la única forma que se me ocurrió de que Basset, que era hijo de un carpintero, matando a un noble, a hijo de un marqués, no acabe ejecutado y colgado, es que interceda a alguien de la iglesia con ciertas influencias y entonces, etcétera, etcétera. Entonces, el padre Simón me vino muy bien. Y luego también me di cuenta enseguida de que podía ser como el intermediario entre él y Soledad, la chica de la novela, ¿no? La chica hace intermediario con la carta, que le lleva la carta, le trae la carta, y luego al final lo hago depositario de un secreto que nos va a tener en vilo casi hasta el final de la novela. Un secreto que dices, Dios mío, este hombre cómo ha podido sobrevivir con ese secreto, ¿no? Sí, sí. Pero solamente un secreto de confesión se puede llevar casi hasta la tumba, porque el padre Simón es un hombre íntegro, ¿no? Y eso lo vamos descubriendo, ¿no? Entonces, ¿es un personaje literario? No, es un personaje inventado, pero necesario, por lo que estoy contando. ¿Pero t'has inspirat en algún personaje histórico? ¿Es un personaje...? Bueno, es un pequeño homenaje, si tú lo quieres ver así, a tantos y tantos curas pequeños, como digo, y monjas pequeñas que hay en pueblos y tal y cual, que hacen mucho bien y ayudan mucho a la gente, sobre todo en una época en la que la gente era analfabeta, porque no olvidemos que en esta época el 70% de la gente del campo era analfabeta. Y entonces el cura era el que le leía las cartas, les ayudaba a presentar papeles y demás, ¿no? Entonces es un pequeño homenaje a ese bajo clero que hace tanto bien, ¿no? Molt bé. Deixem el poder religiós, el paper que li has donat, i entrem al poder polític. El poder polític apareixen els reis, apareixen els botiflers, apareixen els nobles. Ho té la impressió que ningú acaba ben parat, no? Literàriament, sí. No acaben ben parats. No... Sí, Quina opinió... ¿No? Bueno, yo la verdad es que es difícil hablar de los políticos y señalar 5 que queden bien parados. Es difícil, es muy complicado, porque los políticos van por un lado y el pueblo va por otro lado. Eso lo estamos viendo hoy en día. Y es que siempre ha sido así. Entonces, vamos a ver, para empezar, ¿qué hacían un Borbón y una Austria peleando por el trono aquí en España? La primera pregunta. Pues un Borbón que era francés y una Austria que era alemán. Aquí en España, oye, iros a vuestro pueblo y dejarnos tranquilos, que no nos fallaremos, ¿no? Pues, claro, es que eso es las componendas, las intrigas de toda Europa, ¿no? Y siempre ha sido así.
Entonces, aquí cada uno va a sus intereses, luego los consejos reales o los consejos generales de los reyes o de lo que sea, pues está formado por gente noble, por gente de la capa alta de la sociedad. No hay gente campesina, no hay zapateros allí, no hay carpinteros. Entonces, los nobles velan por sus intereses, que no son los del pueblo, porque son los que cobran las primicias y tal. Si es que lo vemos en los políticos hoy en día. O sea, tú ves discutir en la Cámara de los Diputados y no están pensando en el pueblo, están pensando en sus intereses. A ver cómo me aferro yo aquí el escaño, que no me lo quiten, que no me lo quiten. Y en els vots. Claro, es que es lo mismo. Estos días que estem en la cuestión. Pero si es que es lo mismo. Entonces, es casi imposible encontrar a un político que tú le digas, mira, este tío. No, si te das cuenta, a lo mejor es algún militar como Baset, como por ejemplo el capitán García Dávila, Juan de Tárrega, pero porque son de extracción humilde y que por lo que sea en el escalafón militar van subiendo, pero políticamente sería complicado. Continuem un poc en el poder polític, però ara ja parlant de la noblesa, que potser sigui una branca. La descripció de la família de Soledat, tu has volgut plasmar ahí el que era la manera de funcionament y de vida de la nobleza, de los intereses, de la hipocresía, de cómo funcionaba. Sí, bueno, verás, es que en realidad la familia de Soledad es una familia inventada, ¿vale? Inventada, pero no importa, porque había muchas... ¿Tampoco están inventadas? No, porque había muchas familias así, ¿eh? Entonces, yo sabía que Baset, cuando tenía 17 años o así, se batió en duelo. Eso lo sabía, pero nadie sabe por qué se batió en duelo, ni se sabe que, esto es historia real, que Baset se batió en duelo, que mató al otro, no se sabe por qué, y que a consecuencia de eso lo metieron en la cárcel, que no se sabe por qué, le conmutaron la cadena perpetua o el ahorcamiento por irse a los tercios de Flandes, porque en aquella época uno, para estar en la cárcel, dice, pues tú vete a luchar por el rey y si mueres por el camino, pues no se pierde, o te vas a galeras, ¿os acordáis? Sí. Y entonces, como no se sabía por qué, a mí se me ocurrió inventarme ese duelo inicial y me inventé al contrincante, que era el hijo, dije, pues ya está, el hijo de un marqués, entonces es una especie de lucha de clases, ¿no? Lucha de clases entre el hijo de un marqués y el hijo de un carpintero, que son la clase alta y la clase baja, ¿no? Y por el medio hay, pues como sabemos todos, una historia de amor, ¿no? Que me imagino que tuvo que haber más de una de este tipo, ¿no? Sí. Entonces me vino muy bien el crear ese personaje de Enrique Climent y Soledad Climent, la hermana, para ese contrapunto entre los ricos y los pobres, o los de arriba y los de abajo, ¿no? De alguna manera me vino genial, porque así me permitía pues, hablar de los nobles, de los marqueses y tal y cual, que salen mucho por la obra, como sabéis, el conde de no sé qué, el marqués de no sé cuántos, y son todos por el mismo estilo, ¿no? Jo sí que he notat un pes literari important en com es desenrolla la història, que acaben vivint a Madrid, i s'ha desconnexió, van morint-se el pare... Ahí sí que noté jo un pes literari important més que històric, no? Sí, sí. Perquè sí que és una trama ja, no?, de suspens, que un poc trenca el que és un paper històric, no? Sí. Això de com es coneixen, a través com entra en contacte ell amb ella, no?, quan està a Madrid, que la sol y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí que nota el peso de la literatura. Sí, claro. Ya te he dicho antes que, claro, que hay muchas partes de la novela que he tenido que como que reconstruir, y me ha venido muy bien que esos huecos de Baset para yo echar mano del novelista, ¿no? Lo que se llama la fabulación. Sí, fabular es inventar. Ficarle una invención. Claro, entonces el personaje de Soledad me ha venido muy bien para ir fabulando. Cuando Soledad desaparece, no sé qué, luego están en Madrid, están en Toledo, y no, a lo mejor no soy más explícito por si alguno no se lo ha leído para no desvelar mucho. Pero es verdad que el personaje de Soledad, el personaje de Fidel, por ejemplo, la familia Climent, pues eso es lo que hacía falta para darle ¿no? Fuerza a la novela. Tenint ja aquesta reconstrucció un poc social, els diferents grups, ens quedaria la part dels llauradors i tal, que un poquetet ja ho hem descrit, i ja com que estem acabant, m'agradaria que entrarem en un punt molt important, que són les relacions sentimentals o amoroses, no? Com les resols, ¿no? Bueno, te voy a contar una anécdota, ¿vale? Una anécdota, y es que... bueno, voy a contar dos anécdotas. Tengo una prima mía que vive en Almácera, prima hermana, que es muy lectora, Y cuando se leyó la novela me llama y me dice, primo, he leído la novela 2 veces seguidas. 2 veces seguidas. De verdad, ¿eh? Y digo, ¿cómo te has leído esta novela 2 veces seguidas? ¿Y por qué? Dice, mira, estaba tan pendiente de la historia de amor que no me he enterado de la guerra.
Estaba pendiente de la historia de amor, bueno, de Soledad, de no sé qué, no sé cuántos, y no me he enterado, así que me la he ido 2 veces para ver la guerra, como tal y cual, ¿no? Esa es una anécdota muy... Jo crec que s'agraeix, no? Entrant en la literatura, jo format com a historiador agraeix no trobar allí història, perquè la història ja tens un altre camp per a mirar-la, no? I estàs buscant l'autor, no? La creació, i per això, per exemple, aquesta part que dius tu de la noblesa de Madrid, de Toledo, tot això a mi em resulta molt interessant. Sí. Saps per què? I bueno, jo t'ho diria les relacions amoroses perquè sí que s'estableixen 2 relacions amoroses paral·leles. Sí. ¿no? Sí, mira, es verdad, hay dos historias amorosas, ¿vale? Una es la de Basset, lógicamente con Soledad, y la otra es la de Fidel con Aurora, ¿no? Fidel con Aurora. Hay un paralelismo evidente, cualquier lector se da cuenta enseguida, de que bueno, el Basset y Soledad es una relación terrible desde el primer momento, o sea, porque digamos que la relación adolescente entre Basset y Soledad a los 16 o 17 años desemboca en ese duelo con el que arranca la novela. A consecuencia de ese duelo, Basset se va al destierro, se va a la guerra, cuando vuelve Soledad ha desaparecido, le dicen que se ha muerto, no sé qué, en fin, y toda la novela está recorrida por esa relación casi más trágica que otra cosa, ¿no? Porque es una relación casi imposible entre Basset y Soledad, y el lector está ahí siempre, por favor, Soledad y Basset, los pobres, va a estar todo en contra de ellos, ¿no? Bien, Fidel y Aurora, que son los jóvenes, pues ellos, es una historia paralela, como sabéis, es quizás la posibilidad de redención, es decir, de que la historia entre Basset y Aurora no acabe mal o tenga una segunda parte y que sea más luminosa, más agradable y que sea más esperanzadora, ¿no? De alguna forma. No sé cómo decirlo, me da un poco de apuro porque siempre que hablo delante de la gente, siempre hay gente que no ha leído la novela, me da miedo como desvelar secretos. No, en este caso no, teóricamente la han llegit. Vale, pues entonces vamos a ver, la historia de Basset y Soledad es una historia terrible, que empieza mal, se desarrolla mal y acaba mal, porque es que los pobres nunca pueden estar felices y tranquilos. Es un espai xicotet, ¿no? Un moment de gloria y molt... Pero si te das cuenta, han pasado 15 años separados, cuando se juntan está la guerra, Soledad vive como una proscrita en la huerta, Basset está peleando por aquí, peleando por allá, luego cuando pierden la guerra, Basset se lo envían a la cárcel a no sé dónde, ella se queda esperando a ver si vuelve, si no vuelve, etcétera. Y en cambio, Fidel y Aurora, veis que son, bueno, al final Fidel, sabemos quién es Fidel, y Aurora, entonces es como si esa relación fuera... como una segunda parte, decir, bueno, a ver, lo que no pueden hacer los padres, van a hacer los hijos, ¿no? Y entonces, a lo mejor es casi, mira, pues menos mal, ¿no? Porque, bueno, no está todo perdido, tal. Y de hecho, al final, ¿no? Se dice que Fidel y que Aurora tuvieron hijos, etcétera, etcétera, y dices, bueno, mira, bien está lo que bien acaba. Algo acaba de, ¿no? Sí que hay cierta relación y hay un contrapunto entre las dos historias. Parlem ja del final, perquè a part estem en el final ja. Sí que note que m'imagino conscientment, has fet un final que no has incidit massa en el final del nostre personatge, que va morir a Segòvia, que sabem fins al punt que sabem, no? Està soterrat allà a Santa Eulàlia, no? Però no has incidit, pràcticament això passa molt ràpid. Sí, también es verdad, y es verdad quizá un poco por lo que decía al principio, ¿no? Porque la editorial al final empezó a decirme no pase de 300 páginas por cuestiones comerciales o no sé qué, no sé cuántos, y la verdad que eso me vino un poco así mal, ¿no? Porque yo... Ahí precisamente que tengan ganes d'un pes literari, saps? Que no història, no que contar en coses, però ahí falta que ell... ¿no? Sí, es verdad. Podía haberme enrollado un poco más, pero ya te digo que a veces pues uno está constreñido por necesidad del guión. Y que detallar consigas. Sí, es que claro, tú cuando te presentas a un concurso a veces te dicen una novela no sé qué que tenga no sé cuántas páginas o un poemario que tenga no sé cuántos versos o no sé qué. Y claro, y cuando estaba con esto el editorial, pues claro, editorial dice, es que 300 páginas ya es demasiado porque tal, no sé qué. Yo qué sé. El caso es que dije, bueno, pues aquí se acaba esto y ya está, y bueno, pues... La veritat és que s'acaba molt bé, nosaltres hem disfrutat moltíssim del llibre, hem llegit, rellegit, la veritat és que s'ha obert moltes portes, no sols històriques, sinó literàries, en tots els sentits, i jo ara faria la pregunta final.
és un fill teu, com tants fills que has tingut, no? Molts dels autors que venen així diuen que ja van oblidant els seus personatges perquè estan en una altra història i tal. Però què quedaries tu d'este fill teu? ¿En qué te quedarías tú? Basset es inolvidable. Basset es inolvidable. Yo no sé lo que dicen otros autores. Yo estoy enamorado de Basset. Además se nota que estoy enamorado de Basset porque es que cuando a alguien me lo ha dicho, dice, ¿hay algo de Basset en ti o de ti en Basset? O, digo, pues sí, yo es que me veo completamente identificado. Yo, desde luego, yo es que hubiera actuado igual que Basset. Entonces, yo me veía reflejado en él, luchando por los campesinos, por los pobres, por los desheredados. Vamos, es un personaje inolvidable, del que yo me enamoré y del que sigo enamorado y del que moriré enamorado de él, porque es un personaje que no merece el olvido, merece el respeto, el cariño y la reivindicación. Y me gustaría que todo el mundo se leyera esta novela, no porque yo me haría más famoso y eso, que está muy bien, sino porque yo creo que Basset se lo merece Basset y se lo merece los ideales que él defendía, ¿no? Y me pasa igual con otros personajes, me pasa igual con Romeu, el de Jaque al Emperador, o me pasa con... En fin, yo me enamoro de mis personajes y no los puedo olvidar. Molt bé. Acabem ja. Se'ns ha fet molt llarg. No, se'ns ha fet molt curt, vull dir. Se'ns ha fet massa curt. Es queden moltes preguntes. Després tenim una tertúlia en la qual podreu intervindre. Jo ja acabé donant-te les gràcies, com al principi hem començat, perquè ara entenem molt millor el llibre, la veritat, l'estimem més, el llibre, i pot ser que després d'escoltar-te tornem a llegir-lo, no? I perquè sempre trobes en un llibre l'oportunitat de retrobar molts moments, no? Així que acabem així la sessió, acabem este mes també, i vos esperem, com sempre, el mes que ve, en una nova sessió del Club de Lectura. Adéu. Hasta luego.